Buenos días hermanos, ¿cómo están? Soy Claudio Gamio, grabando hoy día, domingo 25 de julio del año 2021. Deseo de todo corazón que se encuentren bien de salud, en compañía de su familia. Seguimos pidiéndole a Dios que nos guarde de este coronavirus, de este tiempo difícil que nos ha tocado vivir, y mantengámonos siempre en oración, orando unos por otros para apoyarnos en oración. En estos tiempos, más que nunca, nos necesitamos los unos a los otros para poder ayudarnos y seguir adelante en lo que Dios tenga para nuestras vidas. Lo que deseo compartir con ustedes el día de hoy, queridos hermanos, le he puesto como título Buena actitud. Buena actitud frente a la crisis, buena actitud frente a tiempos adversos, buena actitud frente a tiempos difíciles que estamos viviendo el día de hoy y que viviremos más adelante, o no sabemos los tiempos que vendrán. Quizás vendrán tiempos más difíciles o quizás vendrán tiempos mejores. Lo que sí sabemos, según la palabra de Dios, es que estamos viviendo los inicios de los últimos tiempos, que no sabemos cuánto durará, pero ya estamos viendo muchas señales de que estos tiempos son tiempos peligrosos, como dice la palabra de Dios, y son los inicios de los últimos tiempos que la venida del Señor no la sabe nadie, pero sí tenemos muchos indicios de que son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de dolores, y tenemos que pedirle a Dios que nos guíe con su Espíritu Santo para saber cómo actuar en estos tiempos difíciles. Y como les repito, hoy día deseo compartir con ustedes, a esta prédica le he puesto como título Buena actitud. Buena actitud frente a los tiempos difíciles que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:11. El apóstol Pablo escribió y dijo así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Una persona que aprende a contentarse, dice, cualquiera que sea mi situación, no es una persona conformista, sino es una persona que tiene buena actitud frente a la vida. Entonces, la buena actitud para nosotros los cristianos podríamos decir que tiene dos características. Una actitud optimista a pesar de la situación que podemos estar viviendo, y una actitud de confianza en Dios. Entonces, la buena actitud, repito, es tener optimismo, ver con optimismo la vida y ver la vida confiando en Dios y poniendo nuestra confianza en Dios. Y vemos que el apóstol Pablo tenía siempre una buena actitud frente a la vida, porque lo dice aquí en Filipenses 4:11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, a estar feliz, a tener buena actitud, cualquiera que sea mi situación. Él decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Claro, muchas veces a todos nos gusta la abundancia, la prosperidad y que todo vaya bien, pero Pablo decía claramente que él podía vivir con humildad y también tener abundancia. Decía, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Entonces Pablo sabía lo que era pasar momentos difíciles, pasar momentos de hambre, pero también sabía lo que era estar saciado. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, cuando hay prosperidad y abundancia, todos estamos felices, pero cuando hay necesidad, cuando se pierde el trabajo, cuando uno hace una mala inversión, cuando viene una pandemia como la que estamos viviendo desde el año pasado, y viene crisis económica, y hay personas que quedan endeudadas, que pierden su trabajo, que pierden su negocio, quizás algunos hasta han perdido sus casas,
y son situaciones realmente extremas y situaciones muy difíciles, pero Pablo siempre tenía buena actitud frente a la vida porque tenía su confianza puesta en Dios. Y decía, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Que puede vivir en abundancia, en necesidad, puede pasar momentos difíciles de hambre y puede estar saciado. Y él siempre va a tener una buena actitud frente a la vida como nosotros la deberíamos tener siendo cristianos y siendo hijos de Dios. Aún en situaciones tan extremas como por ejemplo cuando perdemos a un ser querido. Por supuesto que como seres humanos nos va a doler, vamos a sentir la ausencia de la persona que amamos. Todos en esta crisis tan terrible, quizás hayamos perdido familiares cercanos y directos, y claro que nos vamos a sentir afectados, pero la buena actitud es poner nuestra confianza en Dios y decir gracias Señor porque mi familiar que ahora ya no está conmigo, ahora está en tu presencia. Por eso es la importancia de orar por nuestros familiares y por las personas que amamos, porque dice la palabra de Dios tiene muchas promesas, y una de las promesas que a mí más me gusta es, serás salvo tú y tu casa. Entonces, esta es una promesa que nosotros los hijos de Dios la debemos tener muy presente y siempre orar por nuestros familiares y por las personas que amamos. Porque Dios dice que seremos salvos, dice, serás salvo tú y tu casa. Entonces, si oramos por la salvación de nuestros familiares, Dios va a escuchar nuestras oraciones y en algún momento la salvación va a llegar a esa persona por la cual nosotros estamos orando. Entonces, aún en esa situación tan extrema, podemos poner nuestra confianza en Dios y sabemos que la persona que hemos perdido, que ya no está aquí en la tierra, está en el cielo gozando de la presencia de Dios, y eso nos da una buena actitud frente a la vida y no mirar la vida con pesimismo y solamente con dolor, sino saber que nuestros familiares están gozando de la presencia de Dios. Por eso es que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque aún en los momentos difíciles, él tenía buena actitud frente a la vida. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Por qué? Porque cuando él pasaba momentos de tribulación y de prueba, como muchos de nosotros la pasamos, habían iglesias que lo apoyaban y habían hermanos en Cristo que estaban apoyándolo en sus tribulaciones y en los momentos difíciles que él pasaba. En 1 Corintios 7:30 dice la palabra del Señor, y los que lloran como si no llorasen. Esto no significa ser hipócrita, sino que tú puedes estar pasando situaciones difíciles, pero esas situaciones difíciles se las puedes entregar a Dios y Dios va a traer consuelo. Por eso dicen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Nosotros tenemos que entender de que solamente somos administradores de lo que Dios nos da. Nosotros no somos dueños de nada. Dios es dueño de nuestra vida y las cosas que Dios nos permite tener, nosotros solamente somos administradores. Si viéramos la vida de esa manera, nos evitaríamos miles de pleitos, porque la mayoría de los pleitos siempre son porque alguien toma algo tuyo. Pero si tú y yo logramos entender que solamente somos administradores de todo lo que Dios nos da, aun cuando nos roben, no nos vamos a afectar ni vamos a estar peleándonos, porque solamente somos administradores de lo que Dios nos da. Por eso dice aquí, y los que compran como si no poseyesen. 1 Corintios 7:31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces la palabra de Dios dice claramente que todo esto es pasajero, y aún si Dios nos permite disfrutar de este mundo y de algunas cosas, dice,
como si no disfrutásemos porque la apariencia de este mundo se pasa. Luego dice en Primera de Crónicas 29:14, el rey David decía esto: porque ¿quién soy yo?, decía el rey David, ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. El rey David tenía mucha riqueza material, tenía oro, plata, tenía ganado, era un hombre rico, pero él reconocía y decía, todo es tuyo. Entonces el rey David también tenía una buena actitud frente a la vida, porque él sabía que todo lo que tenía no era de él, sino que era de Dios, a pesar de que era un hombre rico. Por eso dice, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque aquí estaban dando sus ofrendas para construir el templo, y el que más dio para construir el templo fue el rey David. De su riqueza personal, él dio oro, plata y muchísimas cosas para construir el templo. Él dio el ejemplo. Y ahora nosotros tenemos la bendición de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas para la obra de Dios. Pero cuando entendemos que todo lo que tenemos no es de nosotros, sino de Dios, entonces vamos a poder dar alegremente y con liberalidad. Porque sabemos que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado, y nosotros ni siquiera somos dueños de lo que tenemos, sino solamente administradores. Entonces, vemos al apóstol Pablo, que tenía una buena actitud, vemos al rey David, que tenía una buena actitud, que él sabía que todo lo que tenía no era de él, sino que solamente era administrador de la riqueza que Dios le había dado. Y nosotros debemos ver así, de esa misma manera, la vida, y de esa manera vamos a tener buena actitud, y vamos a administrar bien lo que Dios nos da, y vamos a dar alegremente para la obra de Dios. Luego aquí, dentro de la buena actitud, nosotros tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios para estos tiempos que estamos viviendo. Durante las últimas 3 semanas he estado compartiendo acerca de la bendición de Dios y que la obediencia trae bendición. Vemos que en la época de Abraham hubo hambre en toda la tierra, hubo crisis, pero Dios lo bendijo muchísimo a Abraham. Vemos también que Isaac, también en su época, hubo hambre en toda la tierra, hubo crisis, y en esa época la gente se moría por millones. Ahora, en medio de esta pandemia, de este coronavirus, solamente han muerto alrededor de 3 millones de personas en todo el mundo. Quizá me he expresado mal, disculpen al decir solamente, porque una sola vida vale muchísimo, pero el porcentaje de muertes todavía sigue siendo bajo, gracias a Dios, en todo el mundo por este coronavirus. Es más o menos el 0.05%. Y aquí en Perú, lamentablemente, hay como 200.000 personas que han perdido la vida, pero confiamos en Dios de que vamos a poder manejar bien esta pandemia y que se va a reducir el número de personas que lamentablemente están muriendo por este coronavirus. Por favor, tenemos que seguir cuidándonos. Con todo lo que estamos viviendo, a veces nos olvidamos de que todavía hay esta pandemia y tenemos que seguir cuidándonos en extremo. Entonces, la palabra de Dios nos explica cómo tenemos que vivir en estos tiempos. Y en 1 Timoteo 2:1 dice la palabra del Señor: exhorto, o sea, el apóstol Pablo, una exhortación es una llamada de atención, o es esto, un mensaje, pero con fuerza. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando dice hombres se refiere a hombres y mujeres, por la raza humana. Y dice: por los reyes, en este caso por los que gobiernan, por los presidentes, los ministros, los congresistas y el poder judicial. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad.
En nuestro país ha sido elegido el profesor Pedro Castillo como presidente. Hemos visto que las elecciones no han sido limpias. Lo más probable es que hayan robado votos. Yo creo eso, porque muchísimas evidencias. Tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la OMPE no han querido abrir los padrones, porque quizás si los abren van a descubrir que están mintiendo y que han robado votos. Es muy probable que sea eso, pero igual ya fue proclamado presidente el profesor Castillo, y aquí dice que tenemos que orar por los reyes y por los que están en eminencia. Antiguamente habían reyes, había monarquía, y ahora en esta época que estamos viviendo hay en la mayoría de los países de democracia que se eligen gobernantes cada 5 o cada 4 años, y en este caso, con fraude o sin fraude, con robo o sin robo, ya se ha elegido al presidente, que es Castillo. Sabemos que es comunista. Lamentablemente detrás de él está Cerrón, que sí es un comunista extremista, que quieren hacer una asamblea constituyente para cambiar la constitución, que eso no va a traer nada bueno al Perú. Y nosotros, como hijos de Dios, haciendo referencia a que la obediencia trae bendición, tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Y además lo tenemos que hacer con buena actitud. Entonces aquí dice la palabra del Señor que tenemos que orar por los reyes, es decir, por los gobernantes, por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que orar por las nuevas autoridades. Ahora, orar por las autoridades, aunque muchas veces son ladrones, aunque muchas veces sabemos que son corruptos, que son coimeros y que están manejando mafias, como lo hace Cerrón, es evidente esto, que hacen cosas extremadamente malas. Y cuando la palabra de Dios dice que tenemos que orar por ellos, no significa que estamos de acuerdo con sus robos y con las cosas malas que hacen. Tenemos que orar para que ellos se arrepientan y conozcan a Cristo. En ese sentido es nuestra oración, no apoyar las cosas malas que hacen. Muchas veces nos confundimos y decimos, ¿cómo yo voy a orar por un presidente si no he votado por él y encima es un ladrón? Dios lo juzgará, pero nosotros tenemos que orar justamente para que se arrepientan y para que hagan bien las cosas. Buena actitud es ver la vida con optimismo y con confianza en Dios. Yo confío que Dios puede hacer un milagro. Y yo estoy seguro que Dios quiere hacer un milagro, pero también tengo que entender que Dios nos ha dado el libre albedrío y que si los gobernantes no quieren arrepentirse, algún día le darán cuenta a Dios, pero nosotros tenemos que orar para que se arrepientan y para que hagan bien las cosas y para que gobiernen bien. Por eso dice, porque esto, orar por los gobernantes, es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, es decir, Dios, quiere que todos los hombres, y esto incluye a los gobernantes, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando dice que oremos por los gobernantes, tenemos que orar por su salvación. Por eso dice claramente, el versículo 4 lo dice, el cual, es decir, Dios quiere que, si Dios quiere es que es su voluntad, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando explicamos estas cosas, muchas veces los mismos cristianos se confunden y no debe ser así. Dios ama a Vladimir Cerrón, aunque está confundido y quizá está siendo usado por Satanás con todas esas ideas que están en contra de la palabra de Dios. Vladimir Cerrón quiere cerrar las iglesias cristianas, católicas, dicen que la religión es algo malo, y claro, esos pensamientos comunistas terminan en países como Venezuela, que lamentablemente en vez de rezar el Padre Nuestro, muchas personas adoran a Chávez, que ya se murió, y le rezan a Chávez, ¿no? Entonces reemplazan a Dios por una figura comunista. Eso es lo que traen esos pensamientos. Entonces, nosotros tenemos que orar para que ellos se arrepientan y conozcan al Señor Jesucristo. Y teniendo en mente que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces,
Dios ama a toda la humanidad por igual. Dios ama a nosotros que tenemos el privilegio de conocer a Cristo. Y Dios no ama más a sus hijos que a los inconversos. Dios ama a todos por igual. El Señor Jesucristo murió por Vladimir Cerrón, por Castillo, por estas personas que han entrado al gobierno, que lamentablemente están entrando mal. Esperemos que se alineen y que hagan bien las cosas, pero Dios los ama. El Señor Jesucristo murió por ellos y nosotros tenemos que orar para que ellos se arrepientan, porque eso es lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios. No importa que no hayamos votado por ellos, y los que han votado por ellos, bueno, orarán con mayor felicidad. Pero nosotros tenemos que orar por ellos con buena actitud. No solamente porque Dios lo manda, sino que tenemos que hacerlo con buena actitud. Entonces Dios va a escuchar nuestras oraciones, porque además estamos obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. La sangre del Señor Jesucristo alcanza a todos esos políticos corruptos, ladrones y que tienen ideas de destrucción. Dios los ama. Dios los ama así como te ama a ti y a mí. El amor de Dios es para todos ellos, para todos estos políticos que tienen ideas chuecas y aún que tienen ideas en contra de Dios. Dios los ama y desea que ellos procedan al arrepentimiento. Por eso es que tenemos que orar obedeciendo la palabra de Dios. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El versículo 5 dice, porque hay un solo Dios, no hay varios dioses, y un solo mediador, no hay 5 mediadores, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único camino para llegar al Padre es el Señor Jesucristo. Así que nuestra oración tiene que ir en ese sentido por el profesor Castillo, por los ministros que pondrá, por los congresistas nuevos y por el Poder Judicial. Aunque sabemos que muchos de estos políticos son chuecos, sabemos que muchos de estos políticos son ladrones y entran ahí solamente para llenarse los bolsillos de plata y gobernar mal, pero tenemos que orar por ellos para que se arrepientan. En Colosenses 3:17 dice, todo lo que hacéis, orar por los gobernantes, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Tenemos que orar en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, dice una vez más, todo, hacedlo de corazón. ¿Qué es hacerlo de corazón? Con buena actitud. Tenemos que orar con buena actitud, no porque Dios nos lo exige. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, con buena actitud, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, cuando oremos, tenemos que orar de todo corazón, con buena actitud. Y les voy a leer 2 pasajes muy interesantes que están en Romanos 13 y en Daniel 3. En Romanos 13, estas cosas tenemos que saberlas, porque yo lo he dicho muchas veces, si ustedes ven mis prédicas anteriores, que nunca he visto mi país al borde y hemos llegado a ese extremo. Mi oración es que vamos a luchar, porque esta es una guerra espiritual, para que estos gobernantes que han entrado, no destruyan nuestro Perú, no destruyan nuestro país. Si ellos implantan estas ideas comunistas satánicas, porque son satánicas, porque ellos mismos dicen que odian a Dios, y ahí dice Vladimir Cerrón que quiere cerrar todas las iglesias cristianas y católicas. ¿Y por qué menciona a Cerrón? Porque tiene mucho poder, va a tener en el gobierno mucho poder, a menos que vaya a la cárcel, que ahí es donde debería estar, pero si no va a la cárcel va a tener mucho poder. Entonces ellos quieren cerrar todas las iglesias, porque para ellos la religión es algo malo, lo han dicho. Entonces, sabiendo esto, tenemos que ver qué dice la palabra del Señor. En Romanos 13, dice así, sométase toda persona
a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces Dios ha permitido que Castillo sea presidente, y Dios ha permitido que todo este partido comunista extremista, porque lo dice ahí en sus bases, que ellos son antiimperialistas, que odian al capitalismo, ¿no? Y un partido que tiene odio en su corazón no termina bien. Tienen estas ideas de destrucción, pero aquí dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que Dios aún ha permitido las autoridades que han sido elegidas en nuestro país. Y no tenemos que amargarnos con Dios ni pelearnos con Dios. Muchos dirán, pero ¿cómo Dios permite malos gobernantes? Bueno, hay preguntas que yo no tengo las respuestas. Lo que yo les puedo responder es, el día que te mueras y que te vayas al cielo, ahí le preguntas a Dios, porque yo no te puedo dar la respuesta. No sé si alguien la tendrá, pero Dios lo permite. Aún Dios permite tiempos malos, Dios permite tiempos difíciles. Uno dirá, ¿cómo Dios permitió que Fidel Castro sea presidente de Cuba y ha destruido Cuba, un país tan hermoso, y encima entró a la fuerza con golpe militar? ¿Cómo yo me voy a someter? ¿No? Pero aquí dice claramente que Dios lo ha permitido. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas porque Dios lo permite. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tenemos que respetar a las autoridades, porque los magistrados, los que están en autoridad, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener una buena conducta. Obedecer la ley, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos que cumplir con las leyes establecidas. Versículo 4. Quiero que se graben bien en la mente. 3 veces dice la Biblia que los gobernantes son servidores de Dios, pero ellos no lo saben. Entonces, cuando ellos se mueran, porque todos nos vamos a morir algún día, le van a dar cuenta a Dios de sus gobiernos. Pero aquí dice claramente, 3 veces dice que son servidores de Dios. Repito, los presidentes, ministros, congresistas y el Poder Judicial no saben, pero la Biblia dice que ellos son servidores de Dios. Y algún día le darán cuenta a Dios. Quizá no en esta tierra, pero cuando se mueran le van a dar cuenta a Dios. Dice el versículo 4 de Romanos 13, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Por segunda vez lo dice. Vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora sabemos que hay jueces que los compran con un poco de dinero y tuercen la ley. Entonces nosotros decimos, ¿cómo me voy a someter a un juez que es corrupto? Pero tenemos que respetar a la autoridad. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y el 6. Pues por esto pagáis también los tributos a la SUNAT. En todos los países del mundo pagamos impuestos, ¿no? Porque son servidores de Dios. Por tercera vez dice que los que están en el gobierno, en este caso Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, dice aquí, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, dice claramente la Biblia que los gobernantes son servidores de Dios, pero repito, ellos no lo saben y algún día le van a dar cuenta a Dios. Nosotros tenemos que orar por ellos, respetarlos, y dice que tenemos que someternos a las leyes. Pero, y aquí le pido a Dios que les dé mucha sabiduría a ustedes y a mí, pero, y con esto voy a terminar, hay ocasiones, nosotros tenemos que orar por los que están en el gobierno, respetarlos y cumplir las leyes. Pero
si sacan leyes en contra de la palabra de Dios, si sacan leyes en contra de la Biblia, nosotros no vamos a obedecer leyes que van en contra de la palabra de mi Dios. Y eso se puede hacer, pero si no dice que tenemos que someternos, por supuesto. Tenemos que someternos, orar por ellos, respetar a las autoridades, pero si sacan leyes en contra de la palabra de Dios, veamos qué dice la Biblia. Daniel capítulo 3. Ustedes lean todo el capítulo 3, por favor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua gigante de oro. Y él sacó una ley y dijo que cuando den una señal tocando una música y unos tambores, todos tenían que inclinarse para adorar a esa estatua de oro que había construido el rey Nabucodonosor. Esa era la ley, un edicto. Y en Daniel 3:12 fueron donde el rey Nabucodonosor y le dijeron, Daniel 3:12, hay unos varones judíos, en algún momento dirán, hay unos cristianos que no quieren obedecer leyes en contra de Dios. Puede suceder que pase más adelante. Daniel 3:12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos eran judíos, que eran amigos de Daniel. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Él había hecho un decreto que por flauta, tamboril, etc., todos tenían que inclinarse para adorar la estatua de oro que Nabucodonosor había hecho. Y dijo, el que no se incline, van a morir y los voy a meter a un horno de fuego. Y van a pagar con su vida. Y aquí la cosa se pone un poco peligrosa. O sea, si salen leyes en contra de la palabra de Dios, quizás nuestras propias vidas estén en peligro. Ahí ya es cuando las papas queman, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer lo que dicen las autoridades satánicas o vamos a obedecer lo que Dios dice? Miren la respuesta de Sadrach, Mesach y Abed-nego. ¿No? Le dijo, ustedes no adoran la estatua que yo he levantado. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, estaban tratando con respeto a la autoridad, estaban diciendo, mira rey, quizás Dios me libre del fuego y de tu mano. Y el versículo 18, este versículo es espectacular, y dice así, y si no, o sea, si morimos en el horno de fuego, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mira, rey, tú has sacado una ley que va en contra de mi Dios. Así que
Quizá Dios me libre, quizá me muera, pero yo no voy a obedecer tus leyes que van en contra de Dios. Entonces aquí bíblicamente, queridos hermanos, si sacan leyes en contra de la palabra de Dios, nosotros como hijos de Dios vamos a tener que decidir qué hacer. Quizás nos metan a la cárcel o quizás hasta den pena de muerte. No creo que eso suceda. Me estoy yendo a un extremo, ¿no? Pero quizás no suceda de acá a 5 años, pero quizás de acá a más años sí suceda. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Voy a repetir el 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, si Dios no me libra, igual no voy a obedecer tus leyes que van en contra de mi Dios. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, porque estaba molesto. Para los que no saben la historia, los metieron al horno de fuego. Dice que calentaron el fuego 7 veces más y los empleados del rey murieron porque había mucho fuego. Y Sadrach, Mesach y Abed-Nego los metieron al horno y no murieron. Dios hizo el milagro. Y en el horno estaban Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y había un hombre más que dice que era su rostro como de dioses. Este cuarto hombre es una cristofanía. Una cristofanía es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces el mismo Señor Jesucristo estuvo ahí librándolos de la muerte, a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y después salieron vivos y Nabucodonosor dijo: el Dios de ustedes es el verdadero Dios. Y reconoció al verdadero Dios por la fe de estos hombres. Ellos tuvieron buena actitud frente a la muerte, buena actitud frente a la crisis, buena actitud en adversidad, buena actitud en la enfermedad, buena actitud frente a la muerte. ¿Cómo sería nuestra actitud si tenemos que enfrentar la muerte porque salen leyes en contra de nuestro Dios? Con esto, ¿qué quiero decirles? Que no nos vamos a hacer caso a las autoridades. Tenemos que orar por ellos, tenemos que orar con buena actitud, de corazón, para que ellos se arrepientan. Dice claramente en 1 Timoteo que Dios quiere que todos sean salvos. Y vemos aquí que cada vez hay más gobernantes que odian a Dios. Ellos no lo saben, pero son instrumentos en la mano de Satanás. Y nuestra lucha, como yo le he predicado muchos domingos anteriores, no es contra ellos, sino contra los demonios que los dominan. Tenemos que orar para que esos demonios dejen de gobernar a esas personas que están en el gobierno. Y Dios los ama. Tenemos que orar por ellos, tenemos que respetar las autoridades que Dios les ha permitido, pero si sacan leyes en contra de Dios, vemos aquí que Sadrach, Mesach y Abed-Nego actuaron de manera correcta. Nosotros no tenemos por qué obedecer leyes que vayan en contra de los principios de la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos que orar por los gobernantes, sean buenos o sean malos. Quizá Dios haga un milagro. Yo estoy seguro que Dios es poderoso para hacer milagros y para cambiar el corazón de estas personas. Y si no lo hace, seguiremos orando. Y también tenemos en la palabra de Dios que nosotros como pueblo de Dios nunca vamos a vender nuestros principios por un plato de lentejas. Esaú no valoró su primogenitura y se la vendió a Jacob por un plato de lentejas. Muchas veces no valoramos las bendiciones que Dios nos da, no valoramos su palabra y vendemos los principios de Dios
por un puesto político o por un poco de plata. Entonces, queridos hermanos, como hombres nos podemos preocupar porque el futuro es incierto, pero no debemos tener temor. Dios echa fuera todo temor, no tenemos por qué estar angustiados ni con temor. Dios quita toda tristeza. Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. Debemos tener buena actitud frente a tiempos difíciles. Tenemos que orar por los gobernantes con buena actitud. Y Dios va a escuchar nuestra oración. Tenemos que orar para que se conviertan, como está en 1 Timoteo 2. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso incluye a los gobernantes. Y tenemos que respetarlos, como dice en Romanos 13. Y todo esto lo tenemos que hacer con buena actitud, sin estar molestos, sin estar peleándonos, porque Dios ha permitido toda esta situación. Y aún los tiempos difíciles, aún las épocas difíciles, Dios las permite por algo. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, queridos hermanos. Tener buena actitud frente a tiempos difíciles, buena actitud frente a la adversidad. Y vemos que Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron buena actitud aún frente a la muerte. Y Dios los libró de la muerte. Si nunca has tenido la oportunidad de entregarle tu vida a Cristo, o si no sabes a dónde te vas el día que te mueras, porque todos nos vamos a morir, la palabra de Dios dice en Romanos 10 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del infierno, salvo de una condenación eterna. Dios ha creado el infierno para Satanás y los demonios, no para la raza humana. Y la única forma de ir al cielo es arrepintiéndonos de nuestros pecados y aceptando la obra que hizo el Señor Jesucristo de redención en la cruz. Y puedes hacer tuya esta oración y decir así: Señor Jesús, te doy gracias porque me amas con amor eterno. Gracias porque viniste a esta tierra y moriste en esa cruz. Gracias, Señor Jesucristo, porque derramaste tu sangre para limpiar mis pecados. Yo acepto el sacrificio que hiciste en la cruz, en el Calvario, que moriste por mí y por toda la humanidad. Te pido perdón, Señor Jesús, por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida hasta el día de hoy. Abro las puertas de mi corazón para que tú, Señor Jesús, seas mi Salvador, mi Dios, mi Rey y mi Señor. Espíritu Santo, guía mis pasos todos los días de mi vida. Te lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que tengan una linda semana. Dios los bendiga muchísimo y abundantemente. Un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos pronto. Dios los bendiga.